En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesucristo, tú que dijiste, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Inspíranos hoy en nuestros propósitos. Tú que dijiste, esta es la voluntad de mi Padre, que ninguno de estos que Él me ha dado se pierda. Ayúdanos a vivir esta misión. Tú que dijiste, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Ayúdanos a vivir en tu voluntad y no en la nuestra. Tú que dijiste, amaos unos a otros como yo os he amado. Ayúdanos a despojarnos de nuestro amor propio y cambiarlo por el amor a la salvación del otro en cada momento y situación. Solo así, lejos de nuestra vanagloria, podremos encontrar reposo en tu inmenso misterio, paz para nuestro convulso mundo, sentido, amor y frutos para nuestra vida y luego para la vida eterna. Te lo pedimos por los méritos de tu pasión. Amén. Por María. Quédate en nosotros, Jesús. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar y la Virgen concebida sin pecado original. Y la Virgen concebida sin pecado original. El manjar más regalado de este suelo terrenal es Jesús sacramentado, Dios eterno e inmortal. Es Jesús sacramentado, Dios eterno e inmortal. Celebremos con fe viva este pan angelical y la Virgen concebida sin pecado original. Y la Virgen concebida sin pecado original. Es el Dios que da la vida y nació en un portal de la Virgen concebida sin pecado original. De la Virgen concebida sin pecado original. Vamos a comenzar aquí en presencia de Jesús sacramentado este rato de retiro espiritual contigo, Señor, unidos alma con alma, fundidos con tu Espíritu Santo, la única de nuestras 3 dimensiones que tú nos has dado, corazón, alma y mente, que tiene la capacidad de comunicar directamente con tu Espíritu Santo. Concédenos estar totalmente empapados de ti durante esta hora de retiro. Concédenos el empaparnos con tu sabiduría, con tu gracia, para que podamos ver con tus ojos, tomar nota, sacar propósitos firmes. Vamos a iniciar este retiro recordando lo que dijimos hace ya poco más de año y medio, más o menos, el 30 de julio de 2021, recordando también lo que dijimos en marzo de 2019, porque son todos momentos importantes para nosotros.
En marzo del 19, cuando el Señor nos anunció que comenzaría dificultades en nuestros entornos, que comenzáramos a hacer caso a sus avisos en las diferentes profecías de las Escrituras y de la Santísima Virgen aprobadas por la Iglesia. Y efectivamente ese año, en diciembre, pues comenzó lo que ya todos conocemos. Y desde ahí, pues no ha parado poco a poco, lentamente, de comenzar ese desorden que es producto del enemigo, del príncipe de este mundo. Desorden en la sociedad, desorden en la logística alimentaria, desorden a nivel financiero, a nivel económico, desorden a nivel político, etcétera, etcétera. E incluso, dolorosamente, desorden en nuestra Iglesia. Una tendencia al caos, a la división, que es lo que sabe hacer el príncipe de este mundo. Pero luego, en julio del 2021, nos hizo ver que esa tanda que empezaba de ejercicios con este pasaje de hoy, el pasaje número 11 del envío, culminaría con el siguiente pasaje del envío, el de hoy. A partir de este retiro, pues ya comenzaría a notarse con más evidencia ese cierto caos que está advertido con tanto amor por parte del Señor. Es un caos en el que ya nos ha dicho Él en las Escrituras, en el Apocalipsis también, y nos lo recuerda a través de la Santísima Virgen en tantas profecías, en este caso 4 que son las que trabajamos los misioneros, aprobadas por la Iglesia, que si no os convertís, sucederá esto. Si no os convertís, sucederá aquello. Claro, porque las profecías no son otra cosa que la advertencia de lo que el príncipe de este mundo quiere. Esas son las profecías. Podemos evitarlo. Por eso no existe el destino escrito, porque podemos elegir entre que siga sucediendo lo que ya está sucediendo, mirando nosotros para otro lado, mientras yo esté en mi burbuja y todo me vaya bien. A mí, pues, no pasa nada, ¿no? Y que lo demás, pues, siga su rumbo y ya está. No es así. No es así. El Señor está advirtiendo algo tremendo para la humanidad, no solo para nuestra Iglesia. O sea, para nosotros también, individualmente. Es maravilloso tener un Padre como Dios, un Dios como Padre, que nos mima de esa manera y nos advierte, ojo, como Padre que es, infinito, en misericordia, en amor, en gracia. Ojo, que si vas por aquí, te la vas a pegar. Ama lo que yo amo, que ninguno de estos se pierda. Ven, ayúdame, amando la salvación del prójimo como la de ti mismo. Y entonces te daré todo ese resto por añadidura. Todas esas angustias que nos inventamos a veces más allá de lo necesario, con el día a día. Él dice, no os preocupéis, que comeremos, que beberemos. Busca primero la voluntad de Dios, que es que ninguno de estos se pierda, y verás cómo todo ese resto te lo daré por añadidura. El pasaje de hoy, pues, nos lleva a abandonarnos en Él y a dejar que Él entre en nosotros y vaya a través nuestro a otras almas. Apenas no tenemos que hacer nada. Simplemente decirle, sí, quiero, Señor. Me cuesta mucho. Tengo muchas obligaciones, muchas cadenas, muchas ataduras, muchos síes dados en el mundo, pero quiero darte el sí a ti el primero, no a ti además de, no a ti en paralelo al lado de, no, a ti el primero, Señor. Me cuesta, quiero, pero no puedo. Tú sí puedes. Por eso nos dices en este pasaje número 11 de San Juan, capítulo 17, versículo 18. Padre, como tú me enviaste al mundo, así también les envío yo al mundo. Y no ruego solo por estos, sino por aquellos que por medio de su palabra también creerán en mí. Siempre nos está dando garantías a lo largo de todos los evangelios. Nos dice, os aseguro que, o sea, se compromete, viene, se hace nada, se hace humano, se hace una piltrafa humanamente hablando por nosotros, después de esos 2000 años ya sufridos con todos los profetas, viene, se pone a nuestra disposición, se hace pequeñito, humilde, pero aún así más, nos promete, nos promete, nos promete. Claro, si nosotros en nuestro libre albedrío le ponemos el primero, entonces nos dice que no solo ruega por nosotros, sino por aquellos que por medio de nuestra palabra, que es la suya, claro, también creerán en Él. ¿Qué mejor garantía que esa? ¿En qué multinacional nos ofrecen ser comerciales y decir, mira, apenas di que sí, que yo voy y hablo en nombre tuyo, hablo a través tuyo, y yo velaré para que esos clientes tuyos también compren? Él lo hace todo. ¿En qué multinacional nos ofrecen eso y encima nos dan el sueldo? En ninguna. Solo Él nos dice, yo hablaré a través tuyo, no te preocupes. Dime que sí, está en gracia de Dios, arrepiéntete, pídeme perdón, te lo estoy dando todo, todo, todo. Déjame entrar, que estés en gracia de Dios. Dime que sí, que yo te lo iré resolviendo todo, absolutamente todo. Me consta durante tantos años acompañando a tantas almas, personas con cantidad de responsabilidades de todo tipo, ataduras de todo tipo. Y de repente se encuentran con Cristo y dicen, sí, yo quiero, pero ya no puedo. ¿Cómo que ya no puedo? ¿Le estás diciendo a Dios que Él no puede?
Él sí puede. Yo quisiera, Carlos, yo quisiera estar dedicado así como vosotros, solo a las almas. No, pero es que Él no está diciendo que solo, ¿no? Que sigas trabajando, que atiendas tu familia, pero que lo hagas siempre después de, posponiendo, poniendo en segundo lugar, o en tercero o en cuarto, depende de lo que sea, después de poner en primer lugar a Dios en cada decisión. Y Él irá a través tuyo y le contará lo mismo al otro y también ayudará al otro, como lo promete aquí. También por ese tercero orará, rogará. No ruego solo por estos, sino por aquellos que por medio de su palabra también creerán en mí. Y lo ha dispuesto todo en su iglesia. Siempre hemos dicho que la iglesia es jerárquica, gracias a Dios, porque si fuera democrática aquí todos estarían opinando y todos tendrían un dios, un diosecillo y tendrían una forma de... No, Él no lo dice, lo dicta, los evangelios son su palabra, Él es Dios, Jesucristo es Dios, nos dice cómo es la consagración, cómo es su iglesia, cómo es el sacramento del perdón, cómo es todo. Y de ahí no debemos salirnos. No salimos, sí, porque somos torpes y seguimos al otro, pero no debemos salirnos. Por tanto, aquí en Lucas 6:12 nos dice, salió al monte a orar. Él oraba antes de hacer algo importante. Salió al monte a orar. Así debemos hacer nosotros. Encerrarnos a orar, meternos al sagrario a orar, orar, con nuestra agenda, con nuestra libreta de acción de gracias, que tantos milagros hace entre nosotros, que nos cambia por completo. Señor, tengo estas alternativas, no tengo fuerzas, intuyo que es lo que tú quieres, pero no soy capaz. Dame fuerzas, ayúdame a ir por aquí, a ir por allí, según qué alternativas. Y te lo facilita. Lo decides, te facilita el decidirlo, elegir la alternativa y luego salir a la calle, al mundo, y que salga adelante esa alternativa suya, que quizás no sea la más ventajosa o ventajista según se vea desde el mundo, pero es la mejor para ti. Dice, salió al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y de entre ellos eligió a 12, a los que denominó apóstoles. Había 72 discípulos, había 12 apóstoles, había fieles que eran hermanos de su fe judía en el templo, fariseos, escribas, y luego también había gentiles. A partir de San Pablo ya se predicó con ahínco a los gentiles, a partir de que ya tenía la iglesia constituida con los suyos que creían en él como Mesías y Salvador. A partir de que ya tenía su iglesia, ya vinimos los demás, ¿no? Los gentiles. Nosotros pertenecemos a ese resto, ¿no? A esos gentiles. Por eso también en Mateo 10:5 nos dice, en ese momento, estaba todavía fundando su iglesia con los judíos, dice, no vayáis a tierra de gentiles, ni entréis en ciudad de samaritanos, sino id primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él eligió un pueblo al que trabajó con mucha dificultad por la torpeza del pueblo y de los profetas a lo largo de 2000 años. Y en ese momento llegaba ese momento culmen en el que él se encarnó y se hizo humano, pobre, allá en ese último rincón del Imperio Romano, y fundó su iglesia con los judíos. Por eso en ese momento todavía no era la hora de ir a predicar a los gentiles, como Pablo. No, id primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Hoy nos pasa lo mismo. El carisma de la misión de los urbanos de Jesucristo lo define la Iglesia que aprobó el carisma con la frase servir a Jesucristo en la salvación de sus almas confundidas por el maligno. Es que Él nos mandó a trabajar dentro de nuestra iglesia con nuestros hermanos que están confundidos. En aquella época no se sabía qué era la confusión, los mismos obispos no sabían de qué iba. Hoy, claro, ya sabemos de qué iba esa confusión. Por eso dijo, no hagáis nada ahora hasta que ya haya confusión en la iglesia. Ya llegó la hora, hay confusión en nuestra iglesia. Entonces esto es algo parecido. No nos está diciendo que vayamos como lo hicimos en su día, presencialmente, con pisos o residencias que teníamos para drogodependientes y de todo tipo, trabajamos con prostitutas, hemos trabajado con muchísima gente presencialmente, pero hay una diferencia, un común denominador. En aquella época nos suplicaban, tocaban fondo, como se decía, y decía, ayúdame, quiero, pero no puedo. Y Dios les ayudaba a través nuestro. Hoy les ofrecemos la ayuda a algunos de ellos en situaciones similares y te miran por encima del hombro y pues, Dios, ¿qué me va a dar a mi Dios? Y para rematar, tuvimos cerca, muy de cerca uno en esta situación, buena persona, pero si es que yo no creo en Dios, ni quiero creer en Dios. Claro, esa persona está mal, está muy mal. Antiguamente nos encontrábamos con almas que en medio de todas esas ataduras, vicios y tal, eran humildes, tocaban fondo, humildes y querían encontrarse con Cristo. No sabían cómo, pero querían. Claro, había humildad. Hoy es más difícil. Por eso hoy ya, centraros en la misión online a los humildes,
que digan, sí quiero, pero no puedo. Ya nuestra misión se tiene que centrar así. Como dice él aquí en su momento, no vayáis a tierra de gentiles. Después fueron, claro, pero ya como apóstoles consolidados. No vayáis a tierra de gentiles, ni entréis en ciudad de samaritanos, sino id primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, los suyos, sus hermanos en la fe en aquel momento, que estaban perdidos, fariseos hipócritas, escribas que sabían de la letra y tal, pero decía el Señor que gracias por haber ocultado a los sabios aquella sabiduría que se la dio a los sencillos, a los humildes, pero que eran suyos, sus hermanos en la fe judía. Así nos pasa hoy. Hemos de estar mirando para arriba, mirando al Señor, como en un principio hizo Pedro cuando le hizo andar sobre el agua, sin mirar para abajo. Si miramos para abajo, a lo mejor nos encontramos un ser querido, un primo, un tal, que no quiere escuchar de Dios y nos dedicamos a él, o a ella y tal y cual. Y nos va el tiempo que no es nuestro, es de Dios, que el Señor seguramente lo quiere, duele decirlo, pero seguramente lo quiere en otras almas. Ese primo habrá que orar y ofrecer por él, pero seguramente el Señor quiere ese tiempo para otras almas que sí son humildes y sí quieren encontrarse con el Señor. Luego nos dice en Mateo 15:24, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, aquella mujer famosa que le pedía la curación de su hija y que, claro, por no pertenecer a los de la casa de Israel, ella no era judía, pues él le dijo que en ese entonces se le llamaba así a los de su entorno y región, que se les llamaba perrillos y que no, que a los perrillos no se le echaba, y ella dijo, es verdad, Señor, pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¡Qué humildad! Entonces Jesús le respondió, mujer, qué grande es tu fe. Que sea como tú quieres. Y su hija quedó sana en aquel instante. Como decimos en nuestra misión, nosotros vamos ahora mismo a los creyentes que estamos enredados, confundidos, tantos vídeos, tantos canales, tantos sacerdotes con canales diciendo una cosa a la otra, juzgando al Papa, juzgando las intenciones del Papa, las palabras, como no logran sacar una herejía de verdad, sino es que quiso dar a entender que eso ya no es, así no vale, pero juzga aquí, juzga allí, y son sacerdotes, y son obispos, y son cardenales. Un sinvivir. Señor, perdónales y perdónanos. Necesitamos ir a nuestros hermanos que están confundidos. Hay tanta confusión, por eso en la misión tratamos de entregarlo todo, para que toda la formación posible, para que sepamos estar anclados sin dejarnos confundir. Ahora hace viento del lado derecho, luego habrá del lado izquierdo, luego por delante, luego por detrás. Que estemos anclados, mirando al Señor fijamente con lo que Él nos ha enseñado, con lo que Él nos pide. El día que la Iglesia infiel reine, se sabrá en la Santa Misa, porque modificarán las palabras de la consagración. Ya no habrá transubstanciación. Ese día ya no podemos regresar a esos templos ni a esas ceremonias, porque están queriendo convertir el sacrificio de la Santa Misa en banquete de fraternidad y de celebración. Resurrección sin cruz. Antropocentrismo y no cristocentrismo. Que el centro sea el prójimo, amor al prójimo, pero no amor a Dios por encima del prójimo y de mí mismo. Luego nos dice el Señor en Mateo 10:14, una vez que salgamos a predicar al vecino, al amigo, al primo, al esposo, al hijo, a los que nos quieran acoger, si alguien nos acoge ni escucha vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, sacudíos el polvo de los pies. En otro evangelista dice, si no te hacen caso, date la vuelta, límpiate hasta el polvo de las sandalias y huye. Hay situaciones muy límite, que no son las cotidianas, y debemos huir. Los que están esclavizados de tantos vicios y no quieren oír hablar de Dios, solo de la terapia, pues entonces no, huye, porque además te hablan con palabras muy bonitas, es que yo quiero que me escuches, que me comprendas, que me consueles, que me acompañes, pero no en nombre de Jesucristo. Hazlo tú eres muy buena persona, Carlos, tú eres muy buena persona, Angelita, yo me siento muy bien contigo, y nos enredan emocionalmente, pero el Señor no lo quiere así. Quiere que vayamos a las almas que están confundidas por el maligno, a nuestros hermanos en la Iglesia, en la fe. Si de lejos hay alguien que tiene humildad, porque ese es el filtro, ateo, esclavo de vicios, lo que sea, dice, quiero, pero no puedo, bienvenido. Nos descuadernamos, nos ponemos de alfombra y le decimos, pasa, ven con nosotros, ven hermano, ven hermana, a caminar con nosotros, te acompañamos en ese proceso, porque es un proceso. El comprender en nombre de Jesucristo es comprender todas esas miserias que hay hoy en día, que algunos ni nos imaginábamos que íbamos a ver un día. Y hay que comprender si hay humildad y quieren. Luego consolar, ayudándoles a ver salidas, alternativas. Luz verde al final del túnel, consolar. Hay alternativas, hay salida. Ven con nosotros, te acompañamos. Y luego acompañar en nombre de Jesucristo. Según vea la alternativa, empezar a acompañar hasta que un día ya esté listo para arrepentirse y decir, Señor, con tu gracia puedo no volver a caer en esto y en aquello. Quiero, con tu gracia puedo. Y a lo mejor pasa mucho tiempo en todo ese proceso.
Pero finalmente es como una boda, se casa con el Señor, se entrega, le dice, Señor, sí quiero, de verdad, se arrepiente, le pide perdón en el sacramento de la reconciliación, el Señor le perdona y le da toda su gracia, toda su misericordia. Y esa alma deseosa de agradar al Señor y ponerle el primero, se pone en camino de su salvación y de la salvación de otros, porque el Señor no le va a dejar estéril, le va a llevar a dar frutos a otros. Lo que hemos hecho con Él, Él lo hará con otros. Hay gente que desde cuando dijimos en marzo del 19 aquello, empezaron a suceder cosas, que la peste, la pandemia, que la no sé qué, qué tal, y siguieron mirando para otro lado. Bueno, no pasa nada. ¿Y qué pasa como en este pasaje de Mateo 24:38? Dice, como en los días que precedieron al diluvio, comían, bebían, tomaban mujer o marido, hasta el día mismo en que entró Noé en el arca. Puntos suspensivos. Habiendo sido avisados por tantos profetas una y otra vez, pues nada, les pilló a todos por sorpresa. Comprando, vendiendo, cenando, todo ese movimiento que tenemos en la sociedad, en los compromisos sociales, familiares, con parientes, con amigos. Y así les pilló. Y llegó el diluvio tan anunciado, porque lo anunció, y muchas veces. Por eso en Mateo 24:45 nos dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente a quien el amo puso al frente de la servidumbre para darles el alimento a la hora de vida? Tenemos que ser esos siervos fieles y prudentes que el Señor nos pone al frente de la servidumbre para darles el alimento a la hora de vida. Y fijaros este término que utiliza, que les pone al frente de la servidumbre. O sea, esa servidumbre también son siervos, pero a nosotros nos pone al frente de la servidumbre a darles el alimento espiritual a la hora de vida. No callemos, luchemos por acompañar a las almas que están confundidas por el maligno. Dios puede todo. Tú mira para arriba. Señor, sí quiero, habla tú. No mires para abajo porque te hundes como Pedro. Mira para arriba, Señor, quiero, utilízame, dile lo que le quieras decir. Si me haces ver que no quieres decir, que más bien calle y ore y ofrezca, vale, me lo haces ver y lo haré. Pero habla, dime. Y continúa, dichoso aquel siervo a quien su amo cuando vuelva le encuentre obrando así. Dichoso, o bienaventurado dice en otra traducción, ¿no? Aquel siervo a quien su amo cuando vuelva le encuentre obrando así. Y en Mateo 10:16 nos dice, mirad que yo os envío como ovejas en medio de lobos. Por eso sed sagaces como las serpientes y sencillos como las palomas. En otra traducción, que seamos mansos como palomas, no mensos, mansos. Si no sabemos mover en el mundo, con mayor razón le podemos decir al Señor, Señor, quiero pero no puedo, haz tú. Y Él hace. Si le consultas en la oración esa decisión, Él te dice la mejor, no la mejor para el mundo, la mejor desde Él, con Él y para Él. Y nunca te arrepentirás. Sus decisiones siempre son las mejores. Nosotros vamos de listos. Una cosa es ser listo y otra cosa es ir de listo. No las damos de listos. No, es que yo sé, es que tal, la inversión, es que no sé qué, es que me dijo Ray Dalio, me dijo el otro, y es que no sé cuántas cosas, el JP Morgan dice qué, y la curva de no sé qué, y luego, pues nada, se la pegan, ¿no? Entonces, vamos de listos, pero no somos listos. ¿Qué es ser listo? Señor, dime tú. Aquí estoy con la agenda. Si este dinero es para ti, es para ayudarte con estos hijos míos, con este tal, para la misión, para lo que sea. Dime por dónde tiro. Esto, lo otro, aquello. Y el Señor te dice por dónde tiras. Que en ese momento otros dirán, pero estás loco, estás loca. Seguro. Ay, esta otra inversión es mejor. ¿Por qué no compras aquí, vendes después, alquilas y ganas un 20% de...? Y resulta que el Señor tiene otra solución, quizá con menos porcentaje de comisiones, con menos porcentaje de intereses. Si sabemos defendernos en este mundo tan agresivo, con mayor razón sabemos defender las cosas de Dios con su ayuda, porque Él es Dios. Él no es Rey Dalio, Él no es el mejor psicólogo, Él no es el mejor psiquiatra, Él es el mejor, Él es Dios y es infinito. Está por encima de todos esos señores, de cualquier médico, de cualquier psiquiatra, de cualquier psicólogo, de cualquier asesor financiero o de cualquier asesor de lo que sea. Lo que Él te diga en la oración es lo mejor. Se te eche encima quien se te eche encima es lo mejor. Claro, le tienes que poner a Él el primero en tus decisiones, en tus tiempos, en tu agenda, en la oración. Dice, mirad que yo os envío como ovejas en medio de lobos. Somos ovejas en medio de lobos. Eso es un hecho. Bien advertido, además, pero advertido a lo largo de estos 4.000 años de historia desde Abraham hasta hoy. Los primeros 2.000 años para los judíos y estos segundos 2.000 años para todo el resto, para todos los cristianos. Lo dice por activa y por pasiva. Lo dice también ahora en los últimos siglos a través de su madre, la Santísima Virgen. Luego nos dice en Mateo 10:28, no tengáis miedo, que seamos astutos ante el mal, porque nos envía como ovejas en medio de lobos. ¿Qué tenemos que hacer? Estar protegidos.
nos tiene un superarcángel, San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea contra Satanás y sus demonios, sé nuestro amparo y protección, que el Altísimo te dé el poder y el permiso para que nos asistáis, y que Dios haga oír su voz imperiosa para que expulse a Satanás y sus demonios que quieren hacer perder la humanidad. Que tu grito, ¿quién como Dios? Nadie es como Dios, someta a Satanás y sus demonios bajo nuestros pies. Amén, así sea. Y Él te protege. Que luego ese mal se le devuelve al que lo hizo, lo lamentamos y oramos por esas personas y ofrecemos por esas personas por su arrepentimiento y conversión, y que se puedan salvar si es posible. Pero nosotros de momento estamos protegidos. Ponle a Él el primero, su voluntad lo primero en esa agenda, en cada decisión. Y por eso dice en Mateo 10:28, no tengáis miedo a los que maten el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed ante todo al que puede hacer perder alma y cuerpo en el infierno. ¿Cuántas veces no menciono al infierno para aquellos que dicen que el infierno no existe y que Jesucristo nunca dijo infierno? Son una de tantas barbaridades que escuchamos decir, le gastan YouTube, le gastan cosas y no las creemos. Ay, Jesucristo nunca dijo que existía el infierno. Pues aquí lo dijo, por favor. Ay, el Papa dijo que le dieran la comunión a todos. No lo dijo, por favor. Saca las palabras donde lo dijo. El engaño hoy es total, claro, el príncipe de este mundo es el rey del engaño y nos engaña por todas partes. Dice que unos dijeron una cosa sin haberla dicho y al revés dice que Jesucristo nunca dijo tal otra cuando sí lo dijo. Esas son esas redes sociales de hoy. Entonces nos dice, no tengáis miedo. De esas tres dimensiones con las que Él nos creó, corazón, alma y mente, tranquilos. La que más importa es el alma, que ya que algunos la dejan oxidar y morir estando con sus cuerpos vivos, para nosotros es lo más importante, estar con ese canal conectados en vivo y en directo con el Espíritu Santo, el Espíritu de la Trinidad. Y vuelve a decirnos en Mateo 10:31, por tanto no tengáis miedo, vosotros valéis más que esos pajarillos, porque antes había hablado de los pajarillos que los vemos hermosísimos con sus mejores ropajes, ni Salomón en todo su fasto, dice Jesucristo. Por eso dice, no tengáis miedo, vosotros valéis más que todos esos pajarillos. Lo mismo que nos dice nuestra Santísima Virgen tantas veces, comenzando por la aparición en Guadalupe, que es nuestra patrona, donde nacimos los misioneros. Esas angustias que tenía el pobre indito San Juan Diego, que no le recibía el obispo, le hacía el feo, y se le enfermó el tío y dije, voy a dar un rodeo para no encontrarme con esa señora que me va a pedir cosas y yo tengo que ir a atender a mi tío. Y se le aparece por el rodeo que él hizo para hacerle trampa a la Virgen y le dice, no tengas miedo, hijo, ¿no ves que estoy yo aquí, que soy tu madre? Y el otro atareado ahí con tal. Y al final, obvio, ella le resolvió la vida entera, pero porque se dedicó a ella, al Señor. No tengáis miedo, no tengamos miedo. Nos dice el Señor, Lucas 10:18, veía yo a Satanás caer del cielo como un rayo, dice Jesucristo. Mirad, os he dado potestad para aplastar serpientes y escorpiones y sobre cualquier poder del enemigo, de manera que nada podrá haceros daño. Es que me dijo un brujo que me están haciendo brujería y me dijeron que hiciera tal. Yo, por Dios, ¿cómo te pones a abrirle ventanas a Satanás? A escuchar a un demonio que te hable de otro demonio. Están felices de que tú vayas a un demonio y entonces el demonio te dice, haz esto y haz lo otro, yo te protejo de ese otro demonio o del mismísimo Satanás. ¿O vosotros creéis que al Papa no le hacen brujería a ver si, o no creéis que a algún obispo santo que haya por ahí no le harán brujería a ver si? Claro que sí. Pues así nosotros. Si nosotros ponemos a Dios el primero, Él nos da el resto por añadidura, nos ayuda a llevar la cruz que sea consecuencia de buscar cumplir su voluntad. Y no nos tenemos que preocupar de nada. Ya te pueden hacer y deshacer, que tranquila, que tranquilo, que no te tienes que preocupar. Si no estás en gracia de Dios, preocúpate. Ahí sí, te doy la razón. Pero si estás en gracia de Dios, te resbala por esa campana de Gauss en la que nos encierra el Señor. Y en Mateo 10:25 dice, si el amo de casa le han llamado Belcebú, ¿cuánto más a los de su misma casa? O sea, no os extrañéis si un día, como pasó con Jesucristo, que le dijeron que curaba, sanaba, echaba demonios en nombre de Belcebú, en nombre del demonio. Fijaros, no nos puede pasar a nosotros. Pues es que es así, o sea, posiblemente lo digan, de ti, como lo habrán dicho de mí, del otro, del otro. Dice Jesús en Mateo 10:25, si al amo de la casa le han llamado Belcebú, o sea, Satanás, ¿cuánto más a los de su misma casa? Y luego en Mateo 10:36, 39, dice, y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. Puede pasar. Quien ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Cuidado con aquellas confusiones de que primero la familia, y lo digo con todo el amor del mundo a mi familia, pero ellos saben que tengo que amar más
la voluntad de Dios, las almas que el Señor me ponga en el camino, que el amor afectivo que sienta, que es mucho, pero es que es así. Un sacerdote tiene que amar más su vocación de servicio al Señor en todas esas almas que a sus seres queridos. Un consagrado, un religioso. Me refiero más a nivel espiritual, más en la agenda cotidiana. Porque el amor afectivo, obviamente yo no voy a amar más como hijo a un misionero que a un hijo, o más a una misionera que a mi esposa o que a una hija. No, estamos hablando de ese amor en la agenda, ese amor operativo a nivel espiritual. Debemos amar más a Dios y a su voluntad que a ese esposo, que a esa esposa, que a ese abuelo, abuela, padre, madre, hermano, hijo. Y suena fuerte, orad con esto, que yo sé que os cuesta. Hay algunos que me dicen, Carlos, no soy capaz de entender este pasaje. Alguien me decía hace poco, Carlos, me tengo que arrepentir bien porque es que yo amo más a mi familia que a Dios, porque a Dios lo pongo siempre en un añadido, no lo pongo el primero, lo pongo en todo caso en paralelo. Obviamente hemos tenido que trabajar mucho eso porque así no se puede uno confesar si no tiene eso bien trabajado. Pero es así, el Señor lo dijo muy claro. Amar a Dios sobre todas las cosas, sobre todo, absolutamente sobre todo, sobre mí mismo. Y al prójimo, la salvación del prójimo, como la de mí mismo, tanto como la de mí mismo. Ya eso es distinto. Pero a Dios por encima de todo, o sea, la salvación de sus almas. Ahí en esas almas, en la salvación de esas almas, están las de nuestros seres queridos, por supuesto. Pero a Dios por encima. Quien ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí, y quien ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Quien no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. La cruz que Dios nos permite para cumplir su voluntad es maravillosa, es una gozada, de verdad. Las otras que nos inventamos por hacer favores, por quedar bien, por ser los primeros aquí o allí, por darnos de listos con estos que quiero ayudarles o que lo que sea, esa sí nos aplasta y nos asfixia. Pero la cruz que emana de amarle a Él por encima de todo es una gozada. Quien no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Quien encuentra su vida la perderá, pero quien pierda por mí su vida la encontrará. Y nos advierte que en esa salida nuestra, ese envío que nos hace hoy para esta nueva etapa de la humanidad, en Marcos 13, 22 dice, surgirán falsos mesías, falsos profetas, harán señales y prodigios. Acordaros de esta frase. Veremos ovnis, extraterrestres. Si el Señor nos muestra su signo de la cruz, como lo dirá más adelante en los textos, pues con la inteligencia artificial van a ser más cruces y más cosas parecidas y nos confundirán y ya no sabremos cuál es el signo de la cruz que nos manda a Dios y cuál es el engaño, el holograma que nos manda la inteligencia artificial del enemigo, del dragón. No sabremos identificar. Solo lo identificaremos con la fe. Con la fe. Veremos muchos prodigios, muchos. Veremos muchos milagros. Por eso la Iglesia tarda tanto, a veces siglos, en aprobar una aparición, una profecía de la Virgen. ¿Por qué? Porque el demonio puede hacer milagros. Puede hacer aparecer una Virgen. ¿En qué se sabe? En que lo que está diciendo es para fruto de las almas, de la salvación de las almas, no para el egoísmo personal de cada uno. Ahí es donde se sabe, donde la Iglesia discierne. Nos dice también en Mateo 10, 19, cuando os entreguen, no os preocupéis de cómo o qué debéis decir, porque en aquel momento se os comunicará lo que vais a decir. En aquel momento se os comunicará lo que vais a decir, pues no sois vosotros los que vais a hablar, sino que será el Espíritu de vuestro Padre quien hable por vosotros. Por eso tenemos que tener ese canal de comunicación, el alma, una de las tres dimensiones, a punto en todo momento, en gracia, para que entre ese Espíritu en todo momento, cuando Él quiera entrar. Y hable. Que nos ponen contra las cuerdas y no sé qué, no sé qué. No te preocupes. Di en un segundo, Señor, habla tú. No sé qué decir, habla tú. Y Él habla. Os lo digo por mucha experiencia ajena y propia. Y en Mateo 24:30 dice, entonces, que hablábamos antes de la señal, que tanto se ha hablado en algunas apariciones de la Virgen, entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Dice Jesucristo en Mateo 24:30. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y en ese momento todas las tribus de la tierra romperán en llanto. Claro, porque el que de verdad quiera ser humilde y pedir perdón dirá, Señor, perdóname. Tanto que me dijo Angelita, tanto que me dijo Carmen, tanto que me dijo Carlos Arturo, tanto que me dijo Carlos, tanto que me dijo Andrés, tanto que me dijo Sebastián. Era verdad,
perdóname. Es lo que pedimos nosotros para algunos seres queridos que quizá todavía siguen anestesiados. Orad y ofreced. Ora por esos seres queridos o esas almas que Dios te pone en el camino, que siguen anestesiados quizá, y quizá vayan a seguir anestesiados, porque en su burbuja no pasa nada. Burbuja alimentada por el enemigo, claro. Y si no pasa nada, ¿por qué se va a mover? ¿Por qué va a mover ficha? Si su tablero pinta bien por ahora. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y en ese momento todas las tribus de la tierra romperán en llanto. Saco esta frase para quienes dicen que, algunos hermanos protestantes que dicen que cómo nos inventamos que la Virgen dijo eso, que eso no lo ha dicho, que no está en las Escrituras. ¿Cómo que no está en las Escrituras? Si lo dijo Jesucristo y está en Mateo 24:30. Es que nos enredan de verdad. Bueno, a nosotros no, seguro. Lucas 21:14. Así pues, convenceos de que no debéis tener preparado de antemano cómo os vais a defender, porque yo os daré palabras y sabiduría que no podrán resistir ni contradecir todos vuestros adversarios. Claro, tiene que haber humildad. Mirar para arriba, no mirar para abajo. Nada de miedo. Ya por eso dice tantas veces, no tengáis miedo. Sigue mirando para arriba, pase lo que pase. Señor, habla tú. Señor, me quiero abandonar en tus brazos. Señor, gracias por tanto que me das, tanto que me proteges, sin merecerlo. Gracias, Señor. Habla tú. Sigue haciendo tú. Ya no sé más por dónde tirar. Ponme en mis narices lo que tengo que hacer. Mira, aquí tienes mi agenda. ¿Qué hago? No sé qué hacer. En Apocalipsis 14:12 dice, en esto consiste la paciencia de los santos. Los que queremos ser santos tenemos que ser pacientes. Si no, en esto consiste la paciencia de los santos, que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Fijaros, en el Apocalipsis menciona a Jesús, que también algunos dicen que el Apocalipsis es algo que no sé qué, que tal, que cual, y han enredado hasta sacerdotes. Y ya está pasando el Apocalipsis 13, 17, 19. En esto consiste la paciencia de los santos, que guarden los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Quedaros con esa frase tan importante del Apocalipsis. Y en Apocalipsis 19:6, el aleluya, ¿no? Dice, y oí una voz como de una inmensa muchedumbre, como el estruendo de caudalosas aguas y el estampido de fuertes truenos que decían, aleluya, aleluya, reinó el Señor nuestro Dios omnipotente, alegrémonos, saltemos de júbilo, démosle gloria, pues llegaron las bodas del Cordero y se ha engalanado su esposa, le han regalado un vestido de lino deslumbrante y puro. El lino son las buenas obras de los santos, dice el Apocalipsis. El lino puro, blanco, son las buenas obras de los santos. Entonces me dijo, dice San Juan en el Apocalipsis, escribe, bienaventurados los llamados a la cena de las bodas del Cordero. Señor, queremos estar en esa cena, contigo como Cordero, casándonos para toda la eternidad. Y añadió, estas son palabras verdaderas de Dios, el que le estaba en ese momento hablando a San Juan. Y dice San Juan, me postré a sus pies para adorarle. Pero inmediatamente me dijo, no lo hagas. Yo soy compañero de servicio tuyo. Claro, no era Jesucristo en ese momento, era el arcángel. Soy compañero de servicio tuyo y de tus hermanos que guardan el testimonio de Jesús. Otra vez Jesús. Soy compañero de servicio tuyo y de tus hermanos que guardan el testimonio de Jesús. A continuación, Carmen nos va a reflexionar sobre unos párrafos que tenemos de nuestra consagración al Inmaculado Corazón de María, que lo tenemos colgado en la web, del padre Michael Gailey. Pero antes quiero yo hacer alusión a textos que están fuera de ese texto de consagración, del texto largo del padre San Luis Griñón de Montfort, que dice en el libro La preparación para el triunfo de la consagración al Inmaculado Corazón. Dice el San Luis María, serán los apóstoles auténticos de los últimos tiempos, a quienes el Señor de los ejércitos dará la palabra y la fuerza necesarias para realizar maravillas. Tendrán, sin embargo, las alas plateadas de la paloma para volar con la pureza de Jesús y de María en el corazón y en toda su conducta la modestia y mortificación de Jesucristo. Tales serán los grandes fieles que vendrán y a quienes María formará por orden del Altísimo para extender su imperio sobre el de los impíos, idólatras y mahometanos. Mahometanos son los del Islam, claro. Y en otro texto también de San Luis María, que es del día 30, ya no es del apéndice del libro, sino del día 30 de la consagración, dice, seremos los verdaderos apóstoles de los últimos tiempos, es decir, el ejército al cual el Señor le dará su espada de la verdad.
y que traerá las maravillas de la consagración a todos los que esperan con corazones anhelantes. Tendrán las alas de la pureza y la llama para la salvación de las almas, e irán a donde el Espíritu Santo les envíe. No predicarán más que el oro de la caridad al que sufre, y traerán el amor de Dios y la ternura de la Santísima Virgen al humilde. Espero que estos seamos nosotros. Y por último dice también San Luis María, pero ya en el día 31 de la consagración larga. En una palabra, sabemos que los apóstoles de los últimos tiempos serán verdaderos discípulos de Cristo, cargarán la cruz en sus hombros y llevarán el rosario en sus manos. Imbuidos en sus corazones está el nombre de María y el reflejo de Cristo en sus ojos. Nosotros somos elegidos para estar a su servicio en la batalla más importante de todos los tiempos. La batalla ha comenzado, las señales son evidentes dentro del mundo. Cada día continuamos la pelea por su victoria. Estas son las palabras de San Luis María. Decir y confirmar que absolutamente todo lo que acaba de hablar Carlos, que es posible, el Señor a través de Carlos, nos dice que lo que parece imposible a nuestros ojos, para Él es posible. Y yo de verdad soy un ejemplo de eso. Entonces yo vengo a traeros un mensaje de esperanza, un mensaje de confianza, porque si por lo que sea, a pesar de que todo lo que nos acaba de decir el Señor es para tener paz en los corazones, pero si alguno piensa, ¿y cómo voy a conseguir yo eso? Si hoy en día para mí es imposible, si yo soy tan pequeño, si yo no soy capaz, si tengo tantos límites, muy especialmente me toca hablar del corazón. En este mundo que vivimos hoy en día, tan emotivista, que vive tanto de la afectividad, nos han confundido el amor con A mayúsculas, como bien decía Carlos, con el amor humano. Pues a veces queremos y no podemos, realmente es imposible. Vengo a traeros un caminito corto, fácil, rápido y seguro, que es la consagración al Sagrado Corazón de Jesús a través del corazón de María. Porque Dios se comunica con nosotros con nuestro lenguaje, porque son corazones humanos, el Sagrado Corazón de Jesús, el corazón de María, que entienden nuestro lenguaje, que nos entienden, que nos comprenden. ¿A quién mejor que a ellos podemos entregar nuestro corazón? Parece muy bonito todo lo del corazón, ¿no? El amor. Pues no, como dice Jesús, del corazón es de donde sale el mal del hombre, ¿no? Lo que mancha al hombre no es lo que viene de fuera, sino lo que sale de dentro. Por si acaso alguno siente que no es posible, os voy a leer este pequeñito párrafo que resume toda la consagración al Sagrado Corazón de Jesús a través del corazón de María. Dirigido a los que debemos dejarnos acompañar, debemos dejarnos amar, que penetre el amor de Dios, que descubramos esa relación personal con un Dios que nos ama a cada uno de nosotros. Y una vez que nos hemos llenado de ese amor, podremos nosotros ir a acompañar a otras almas, ir a amar con el amor de Dios, porque con el nuestro es imposible, nos dice el padre Michael, hablando de San Juan Pablo II. A continuación, el Papa explica que la consagración al Inmaculado Corazón de María significa volver de nuevo junto a la cruz del Hijo. Significa llevar el mundo con todos sus problemas y sufrimientos al corazón traspasado del Salvador, reconduciéndolo a la propia fuente de redención. Significa llevar el mundo a través de María a la divina misericordia. El poder de la redención, el poder del amor misericordioso es siempre mayor que el pecado del hombre y que el pecado del mundo, y supera infinitamente toda especie de mal que está en el hombre y en el mundo. Nos lleva al amor misericordioso. Fijaros qué frase más hermosa. Es siempre mayor que el pecado del hombre y que el pecado del mundo. Supera todo mal que esté en el hombre y en el mundo. Nos invita a dejarnos amar, a acudir a la fuente de misericordia, a pedir perdón cuando hemos pecado, cuando no hemos sido fieles, cuando no cumplimos la voluntad del Señor, porque su amor misericordioso está siempre ahí para nosotros. Hayamos hecho lo que hayamos hecho, seamos como seamos, como dice San Pablo, nada nos puede separar del amor de Dios. Es que no hay fuerza mayor en el mundo ni fuera del mundo que el amor de Dios. Y es un amor misericordioso. No tengáis miedo de vuestra debilidad, no tengáis miedo de vuestro pecado, no tengáis miedo de poneros cara a cara ante el Señor.
El Señor siempre perdona un corazón contrito y humillado. Y qué mejor que de la mano de la Virgen María. Ella siempre nos lleva al pie de la cruz. Si sentís que no podéis, que es imposible para vosotros, pedírselo a María, y ella hará como en las bodas de Caná. Ella le dirá a su hijo: es que no tienen vino. Cambiad la palabra vino por lo que no tenéis. Es que no tengo dotes, es que no soy inteligente, es que no tengo capacidad, es que soy cojo, es que no entiendo, es que me pongo nervioso, es que tengo miedo, es que no soy capaz. Se lo presentáis a la Virgen y ella se encargará de decírselo a Jesús. Eso sí, automáticamente nos dice: haced lo que Él os diga. Esa es la condición. Pero porque Dios lo ha querido así, quiere instaurar su reino a través del triunfo del Inmaculado Corazón de María. Es un refugio seguro, la consagración al Sagrado Corazón de Jesús a través del corazón de María. Y el segundo parrafito dice: en virtud de esta consagración, los discípulos de todos los tiempos están llamados a entregarse por la salvación del mundo, a añadir algo a los sufrimientos de Cristo en favor de su cuerpo, que es la Iglesia. Ante ti, Madre de Cristo, delante de tu corazón inmaculado, yo deseo en este día, fijaros que dice yo deseo, le vale nuestro deseo, juntamente con toda la Iglesia, unirme con nuestro Redentor en esta su consagración por el mundo y por los hombres, la única que en su corazón divino tiene el poder de conseguir el perdón y procurar la reparación. Precisamente hoy, día de la exaltación de la Santa Cruz, nos habla el Señor cómo se lleva a cabo la redención, con la consagración total de Cristo en la cruz. Entreguemos nuestro corazón al corazón de María. Ella es una madre, ella nos conoce, ella se preocupa, ella nos cuida. Y no tengáis miedo de nada, porque Jesús sufrió todo vuestro sufrimiento en la cruz, absolutamente todo, no quedó nada ahí. ¿Y quién tenía a los pies de la cruz para consolarle? A su madre. Por eso también dijo al discípulo amado que somos todos nosotros: ahí tienes a tu madre. Ella es nuestra mamá espiritual, ella nos da a luz, ella nos envía el Espíritu Santo para que podamos vivir del alma. Si tenemos el corazón desordenado, ella nos lo ordena, nos lo devuelve ordenadito. Acudamos a la Santísima Virgen María. Está deseando darnos todas las gracias. El Señor la ha hecho administradora de todas las gracias y nos lleva al pie de la cruz, a la sed de Jesús. Tengo sed de amaros, de redimiros, de salvaros, de hacer posible lo que para vosotros es imposible. Dame tu sí, no puedo, pero quiero, y lo hace. Yo soy un ejemplo vivo. En el momento que le dije a la Virgen que sí, yo no le tuve que entregar mi corazón, ella ya me lo había robado, pero fue decirle que sí y ella se puso en marcha. Y el Señor hizo, porque no le niega nada a su madre, nunca le va a negar nada, si es para bien y salvación de las almas, si es para su voluntad, porque ella fue la primera discípula, la que perfectamente cumplió su voluntad. Así que no tengáis miedo, ella también nos lo dice infinitas veces, el Señor nos lo dice: no tengamos miedo, acudamos a nuestra madre, entreguémosle nuestro corazón. Para terminar con unas palabras de la Santísima Virgen en la Salet, la aparición de la que dijo San Juan Pablo II, que es la reina de todas las apariciones, reina, o sea que la puso por encima de Fátima en ese sentido, puesto que todavía no había sido desvelada la totalidad de Fátima. Vamos a retomar esas palabras de Carmen de la exaltación de la Santa Cruz. En la Iglesia Universal es hoy, 14 de septiembre, y Dios ha querido que fuera hoy este retiro de envío, pero con la cruz gozosa de Cristo. Con la cruz gozosa de Cristo. Todo aquello que se te dificulta para decirle sí, para cumplir su voluntad, va hoy, el día de la exaltación de la Santa Cruz, contigo. Leo pues las palabras de la Santísima Virgen en la Salet. Dice ella: yo dirijo una apremiante llamada a la tierra, llamo a los verdaderos discípulos del Dios que vive y reina en los cielos. Llamo a los verdaderos imitadores de Cristo, hecho hombre, el único y verdadero Salvador de los hombres. Llamo a mis hijos, a mis verdaderos devotos, a los que se me han consagrado, a fin de que los conduzca a mi divino Hijo, los que llevo, por decirlo así, en mis brazos, los que han vivido de mi espíritu. Finalmente, llamo a los apóstoles de los últimos tiempos, los fieles discípulos de Jesucristo, que han vivido en el menosprecio del mundo y de sí mismos, en la pobreza y en la humildad, en el desprecio y en el silencio, en la oración y en la mortificación, en la castidad y en la unión con Dios, en el sufrimiento y desconocidos del mundo. Ya es hora
de que salgan a iluminar la tierra. Id y mostraos como mis hijos queridos. Yo estoy con vosotros y en vosotros, con tal que vuestra fe sea la luz que os ilumine en esos días de infortunio. Que vuestro celo os haga hambrientos de la gloria de Dios y de la honra de Jesucristo. Pelead, hijos míos, pelead, hijos de la luz, vosotros, pequeño número que ahí veis, pues he aquí el tiempo de los tiempos. Amén. Te damos gracias, Señor, por tantísimos beneficios. A ti, que vives, que reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que las almas de los fieles difuntos, especialmente las de aquellas que no tienen a nadie que interceda por ellas, de día en día estén cada vez más justificadas y cerca del Señor y finalmente descansen en su paz. Amén. Por María, Quédate en nosotros, Jesús. en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.